para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el pasaje, hermanos, que vamos a tratar de aprender. Y cuando digo que tratamos de aprender, es memorizar, hermanos. Sí, es muy importante memorizar la palabra de Dios. Usted puede memorizar lo que usted quiera, pero es más importante y mucho mejor memorizar la palabra de Dios, porque es la que nos ayuda en los momentos de la prueba, en los momentos de la tentación, en los momentos de la angustia, en los momentos de la zozobra, de la amargura, de todos los aspectos que tienen que ver con el corazón. La palabra es viva y eficaz, y hay que memorizarla. Entonces, en este tiempo de enseñanza dominical tenemos una hora en donde vamos a tratar lo más que se pueda de extraer el pensamiento divino y aplicarlo a mi propia vida. Y Efesios 4, 11 y 12 es el versículo a memorizar. Les voy a dar la oportunidad para que ustedes lo lean, hermanos, un par de veces, y después el hermano Rogelio nos va a dirigir este texto al final, ¿sí? Cuando estén las clases. Empezamos, hermanos, ustedes, Efesios 4, 11 y 12. Una vez más. Efesios 4, 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos a la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermanos. Es un versículo tal vez un poquito largo. Si mi mente no me falla, esto ya lo habíamos memorizado hace algunos meses atrás, y varios de ustedes lo pudieron decir sin ningún problema. Y dije, bueno, como este versículo va acorde al tema que tiene que ver con la importancia de los dones de Dios, la importancia de los dones de Dios o de los dones que Dios nos da. Hermanos, Efesios 4 nos habla en este capítulo de lo que es la unidad. Y ustedes saben que si no hay unidad, las cosas no van a funcionar bien. El día de ayer, el viernes, perdón, ahí en el compañerismo en Maranata, el tema que le correspondió al hermano Pablo Jacks precisamente era de eso, de la unidad. Hablando del Salmo 133, mirad cuán bueno. Y aquí el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso les hace ver que para que las cosas funcionen es necesaria la unidad. Y recuerden, hermanos, que la iglesia la formamos cada uno de nosotros que tomamos la decisión en aquel día de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Siempre voy a tratar de hacer esto, hermanos. El que usted piense en el momento cuando recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Algunos a temprana edad, nuestros hijos, pero algunos ya en determinado tiempo. Y me refiero en ambos aspectos, los que a temprana edad y los que a cierta edad recibimos a Cristo. Es bien importante recordar ese momento, porque ese momento fue el parteaguas en la vida cristiana entre usted y el Señor, o un servidor y el Señor. Y una vez que entendemos que la iglesia somos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, sabremos que el propósito o uno de los propósitos de la iglesia es buscar la mutua edificación. La iglesia tiene que caminar hacia arriba, ascendentemente.
Y eso cuesta trabajo, lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. ¿Y cómo podemos nosotros hacerle, hermanos, para edificar? Bueno, la iglesia es un cuerpo en Cristo Jesús. Él es la cabeza. Él es la piedra angular que fue desechada. Hermanos, Él es la roca firme. Y Él dijo a Pedro, sobre esta roca, hablando de Él, edificaré mi iglesia. Muchas personas ya no le dan relevancia, no le dan importancia a lo que es la iglesia del Señor. Algunos lugares ya se llaman centros de no sé qué, restauración de familias, y está bien los títulos, hermanos, pero doctrinalmente hablando, la iglesia del Señor es sumamente importante. Debe de haber principios, o hay principios, mejor dicho, que establecen lo importante de la iglesia. No, cuando algunas personas, recuerdo que cambiaron el nombre y después de llamarse iglesia tal, ahora se llaman centros tal. Hermanos, tenemos que darle importancia a la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, ya lo hemos mencionado. La iglesia somos cada uno de nosotros. Eso es lo que hay que edificar. Qué bueno por el edificio, amén. Hermanos, pero el edificio aquí se queda. La iglesia del Golfo fue un semillero homilético hace algunos años y se cerró. Imagínense, la iglesia, local, lo pueden llamar iglesia o templo, está bien, pero en la iglesia somos cada persona que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Nosotros necesitamos edificar. ¿Y cómo vamos a edificar? Es la pregunta. Pues la Biblia nos da la respuesta y en Efesios 4, versículos 11 y 12 dice, y Él mismo, es decir, el Señor Jesucristo, porque Él es la cabeza, amén. Y Él mismo, no dice el líder espiritual, no dice el pastor, no dice el gobierno, no dice absolutamente a nadie, ni a un líder religioso, sino está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Y Él mismo constituyó. Esa palabra es clave, hermanos. Así como Dios constituyó todas las cosas, dice, el universo y todo lo que en ellos hay. Él constituyó también el gobierno, las autoridades. ¿Sí sabían que las autoridades fueron establecidas por Dios? Y no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, dice, por Él han sido establecidas. O sea, tenemos que respetar las autoridades, hermanos. Y también estableció o constituyó la familia. El núcleo familiar, varón y hembra, los creó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, vean la unidad, una sola carne. Y lo que Dios unió, amén, hermanos. Eso Dios lo estableció, lo constituyó. Y algo muy importante también fue su iglesia, porque Cristo murió por ella, su iglesia. Y Él dice la palabra, y Él mismo constituyó en su iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él los puso, Él los establece dentro de su iglesia, hermanos, porque la iglesia del Señor necesita ser edificada mutuamente y Él nos ha dado los recursos. Y cuando hablo de recursos, no solamente piensen en lo material, hermanos. Ese es el error, que a veces pensamos que todo tiene que ver con lo material. No es lo material, hermanos. Es lo espiritual. Lo demás entra por añadidura, ¿sí se acuerdan? Hago un paréntesis. Me gusta platicar con los hermanos de Wadley. Y hay un hermano que se llama Pablo.
¿Se acuerdan de él, hermanos? Nos llevó como más de 8 kilos de pollo y comimos 2 días. Y me gusta platicar con él algunas anécdotas. Y hay un lugar que se llama Las Ánimas. Y él decía hace años que hay una cueva en donde hay costales de lingotes de oro, monedas antiguas que me imagino son los centenarios, en donde los ladrones de aquellos tiempos lo almacenaban en esos lugares. Y lo cuenta con lujo de detalle, hay tantos costales, tanto esto y tanto. Y luego le digo, ¿por qué no se traen de ahí el dinero? Dice, no se puede, hermanito, porque hay tres esqueletos. Y esos esqueletos, pues cobran vida. Son los vigilantes, dice él. Y no los puede sacar. Y yo dije, ni con metralleta. Le digo, no se puede. No se puede, hermanito, no se puede. Y yo haciendo un poquito de memoria, ahora que lo vi otra vez, le pregunté y la versión es la misma. Dice, sí, hermanito, cuando quiera vamos. Le digo, nomás dígame, hombre. Hay que montar a caballo o en burro, lo que sea, porque no es fácil llegar. Pero él asegura que hay mucho dinero ahí. Hermanos, al final del día, el dinero, el oro, la plata, ¿de qué sirve? ¿Sabían ustedes que cuando encuentran las personas, porque se han encontrado oro en algunos lugares, cantaritos como el que dejó mi abuelo allá en la Angostura, hubiésemos tenido mucho dinero, mamá? No, porque mi abuelo vendió ese terreno y encontraron un cantarito lleno de monedas de centenarios, porque hay lugares donde fue cuna de la Revolución Mexicana. Entonces, pero es tan peligroso porque las personas encuentran algo y una persona llegó a abrazar lo que desenterró con su rebozo, inhaló todos los gases y ahí quedó. O sea, no nomás es de ir a agarrar y ya. Hermanos, no es el énfasis el dinero de ninguna manera. Un día nos vamos a ir de este mundo y ¿qué nos vamos a llevar? Absolutamente. Y no le crean a las canciones del mundo, hermanos, porque hay canciones que dicen, el día que yo me muera, complétenlo, para que se vayan expulsados de ahí, ¿no es cierto? No voy a llevarme nada. No, ustedes no saben esas, ¿verdad? Ah, bueno, hermanos. Ya muerto voy a llevarme. Ándele, usted sí, ya va para afuera. Hermanos, ni el puño de tierra, ¿quién les dijo eso? Ni el puño de tierra. La Biblia es clara al respecto. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Entonces tengamos mucho cuidado. Y por eso en esta carta, hermanos, que el apóstol Pablo escribe, el Señor Jesucristo dice, y Él mismo, o sea, hablando de Él, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros dentro del cuerpo de su iglesia. Puso a apóstoles, puso profetas, puso evangelistas, puso pastores y maestros. ¿Para qué los puso? Es la pregunta. ¿Para que figuraran solamente? ¿Para que recibieran reconocimientos tal vez? ¿Para que tuvieran jerarquías? ¿Para qué los puso? Para perfeccionar a los santos, hermanos, para perfeccionarlo. La palabra perfeccionar no habla de errores que constantemente cometemos. Por ejemplo, me equivoqué, no decía así, hay una frase, o se me cayó esto. Errores cotidianos, no está hablando de eso. Ahora, porque si hablamos de alguien que no se equivoca, en lo absoluto, levante la mano quien no se equivoca. Hasta conduciendo, de repente hacemos una maniobra que no debimos haber hecho. Errores que de repente nos suceden en el trabajo. Esto no iba así, esto. ¿Cuántos errores no cometemos? No habla de esos errores, hermanos, porque si hablara de eso, no terminaríamos nunca. Habla de perfeccionar, habla de la madurez, hermanos.
Segunda Timoteo 3:16, que alguien lo diga de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, Para enseñar, para redarguir. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto. Muy bien, hermana. Toda la escritura, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, vean la confiabilidad de la palabra de Dios. Toda la escritura es la palabra de Dios. ¿Sí? Acuérdense, toda palabra de Dios es limpia. Este es el versículo de la semana pasada. Toda palabra de Dios es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios, es de parte de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y ahora sí, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean maduro, madura, esa es la palabra. La perfección alude a la madurez. Sean perfectos, maduros, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro. Y luego dice, vean, no es así en secciones, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparados, hermanos. ¿Cómo nos vamos a preparar si estamos haciendo a un lado la importancia de los dones que Dios nos ha dado? ¿Cómo nos vamos a edificar? Efesios 4 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Pregunto, ¿quiénes son los santos? Santa Benita. ¿Es correcto decir Santa Benita? San Rogelio, San Efraín, Santa María, Madre de Dios. No. Hermanos, ¿somos santos? Amén. Porque la palabra santo significa que Dios nos ha apartado. Ahora somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Amén. Por la gracia de Dios, por el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mis pecados, y no porque haya sido bueno, no lo merecía, pero por gracia me salvó. Por eso, sí, que alguien me dice, ¿tú eres San Manolo? Pues sí, soy santo, la Biblia dice que Él me ha apartado, ya no voy a la condenación, ahora voy a la gloria eterna con Él. He pasado de muerte a una vida y vida en abundancia, sí, soy santo, Él me apartó. Es lo que significa la palabra santo. A fin de perfeccionar a los santos, nosotros, hermanos, y me incluyo, nosotros, la iglesia del Señor, necesita ser perfeccionada, necesita, en pocas palabras, madurar. A fin de que, dice Efesios 4, de perfeccionar a los santos. Ok, hermanos, vamos bien, tenemos que ser edificados. ¿Cómo? Bueno, pues el Señor estableció un orden dentro de su iglesia, y en ese orden ya mencionamos, están los apóstoles, profetas, y ahorita voy a hablar un poquito acerca de los dones que son de parte de Dios. Hay dones que son temporales y dones que son permanentes, y creo que ahí es donde está la disyuntiva de entre algunas iglesias. Porque a veces tomamos un contexto o un pasaje y no aplicamos precisamente el contexto. Algunos todavía quieren vivir en la ley. Sí, los primeros 5 libros de la Biblia, el Decálogo, que Dios le dio a Moisés, y algunos se quieren establecer ahí única y exclusivamente, e ignoran que tenemos un total de 66 libros, que es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Por ser antiguo no quiere decir que ya pasó, hermanos. Es uno solo, es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta el libro de Revelaciones, todo es un pensamiento de Dios, y no hay que añadir y no hay que quitar, y por lo mismo no hay que torcer. Y algunos tuercen las escrituras, hermanos,
Y de ahí hay serios problemas. Entonces dice Efesios, hablando de Efesios, a fin de perfeccionar a los santos, hermanos. Otra pregunta, ¿para qué perfeccionar entonces a los santos? Gracias, hermana. Para la obra del ministerio, hermanos, la iglesia tiene que ser edificada a través de los lineamientos del Señor con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio, hermanos? ¿Sí? Para la obra del ministerio. La palabra ministerio nos habla de servir, ministrar, servir. ¿Sí? Y luego dice para la edificación, ahí está. La edificación ¿de quiénes? ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros mismos. Entonces, ¿por qué hay tantos problemas, hermanos, para entender los lineamientos del Señor? Porque a veces tenemos un corazón inclinado a otras cosas menos que a obedecer al Señor. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo, hermanos. Y quiero hablarles de eso, de la importancia de los dones espirituales. Entonces, no sé si hay alguna duda en cuanto a estos pasajes, hermanos, de Efesios 4. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos dice el pasaje que vamos a compartir. Y entrando ya de lleno en materia, busquemos ahí en Romanos capítulo 12. ¿Qué es un don? Un don, hermanos, es lo que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. Es un don espiritual. Un don que Dios nos ha dado, un regalo de Dios, como dice la Biblia, por gracia sois salvos. La gracia de Dios es un don inmerecido. Los dones que Dios nos ha dado, hablando de los dones para ponerlos al servicio de los santos, esos dones son de carácter espiritual. No es algo palpable, no es algo tangible, es algo que viene de parte de Dios. Y recuerden, hermanos, que nosotros, de acuerdo a las Escrituras, creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Estos tres son uno. 1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno solo. Y Efesios nos habla de la unidad. Juan 17 nos habla de la unidad. Jesús dijo, yo y el Padre, uno somos. Y muchas personas dicen, no, es que Cristo no es Dios. Y empiezan, y es que el Espíritu no es Dios. Y empiezan a divagar con disputas necias, hermanos. Si tan solo volteáramos a ver lo que dice la palabra de Dios, no para hacer o creernos más que los demás, es para que yo pueda edificarme a través de la palabra de Dios. Pero Cristo es Dios, ¿están de acuerdo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es Dios? Dígame a alguien. ¿Por qué es Dios? Cristo. ¿Por qué es Dios? Exacto, porque tiene los mismos atributos, hermanos. Imagine esto. Usted tiene todo el poder, es omnipotente. Estoy dando un ejemplo. No somos diositos, no somos dioses, nosotros no. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Está claro, hermanos? Porque luego algunos empiezan a decir, es que somos diositos. No somos diositos. Nosotros no somos dioses de ninguna forma. Hay un solo Dios, hermanos. ¿Por qué? Imagine esto, nada más. Usted tiene todo el poder, toda la sabiduría. Usted puede estar en todas partes, etcétera. Esos son atributos naturales que Dios tiene. Es omnipotente. Todo
lo puede. ¿Tú puedes hacer todo? Solo Dios tiene todo el poder, amén. Nadie más, solo Él. Él es todopoderoso, Él es todo lo sabe. Él está en todas partes, Él es eterno. Tiene todos esos atributos, hermanos. ¿Y saben quién los tiene? Única y exclusivamente Cristo y el Espíritu Santo. Los tienen. Por eso Cristo es Dios, el Espíritu es Dios. Es un Dios en tres personas. Dice el himno, bendita Trinidad. Si tú tienes un hijo, un solo hijo, y tú tienes todos esos atributos, pregunto, ¿no se las darías a tu único hijo? Por supuesto que sí. Y porque tiene los mismos atributos, Él es Dios. Y hay atributos morales también. Él es justo, Él es amor, Él es paz, etc. Entonces, hermanos, que no tengamos ninguna duda al respecto. Y los dones tienen que ver con lo espiritual, no tienen que ver con lo material, hermanos. ¿Se acuerdan de aquel hombre que estaba a la puerta, sentado en la puerta del templo llamada La Hermosa? ¿Sí, hermano Rogelio? Corríjame. Ese hombre que estaba, era un hombre que estaba cojo, ¿sí? Y Pedro y Juan lo vieron y él estaba pidiendo, ¿qué pedía? Limosna, ¿sí? Y le dijo, Pedro, no tengo plata ni oro. Este hombre esperaba cash, esperaba dinero. Y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, levántate y anda. ¿Qué hizo ese hombre, hermanos? ¿Qué hizo ese hombre? Saltó de emoción, sí saltó, pero ¿qué hizo ese hombre? Se despegó del suelo, se despegó, es una ilustración, hermanos. Ese hombre saltó de gozo, saltó de alegría y pudo despegar sus pies de este globo terráqueo que muchas veces como un poderoso imán nos atrae nada más para que nosotros nos perdamos las bendiciones que Dios nos da. Por eso dice que debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Hacer tesoros en el cielo. Porque este lugar, hermanos, no es nuestro hogar, es temporal. Pero hay veces que ponemos más nuestra mirada en lo terrenal. No nos despegamos sencillamente de lo que este mundo nos está ofreciendo constantemente, hermanos. Y por eso la palabra de Dios nos habla de la importancia de los dones que Dios nos da. No sé si hasta aquí, hermanos, vamos bien. Un don no es un talento, es decir, una habilidad. ¿Quién sabe tocar guitarra? Bueno, puedes aprender a tocar guitarra, ¿sí sabías? Esa es una habilidad, un talento. Algunos ya lo traen, eso sí, esa habilidad, pero no es un don, porque los dones son espirituales, hermanos. Si yo voy y tomo clases de canto, a lo mejor puedo perfeccionar un poquito, ¿verdad? Pobre de Dulce, que es la que va a estar sufriendo cuando esté ensayando a su lado. Pero eso lo puedo aprender. Pero hermanos, un don es muy diferente a un talento. Eso tiene que quedar muy claro. Y Dios nos ha dado, noten ustedes, por favor, tú ya tienes a Cristo en tu corazón, hermano, levanta tu mano. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? Bueno, ¿sabes? Te ha dado un don. Puedes tener 2, 3 o más, sí los puedes tener, pero mínimo te ha dado uno. Y no puedes evadir esa bendición que Dios te ha dado. El problema es que ni siquiera sabes cuál es ese don. Porque no te has preocupado en lo mínimo por entender la importancia de los dones que Dios nos ha dado. Eso lo vamos a ver aquí, hermanos. Aquí están los dones. Algo que viene de parte de Dios, hermanos. Y en Romanos capítulo 12, busquen por favor. Ahí vamos a encontrar los dones que Dios nos ha dado.
quiero que las hermanas lean, por favor, desde el versículo 4, hermanas, Romanos 12, del 4 al 10, por favor. Léanlo, hermanas. Amén. Hermanas y hermanos, hay dones que son temporales, es decir, en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, hubo esos dones de parte de Dios que fueron temporales. ¿Qué quiere decir? Que durante un lapso de tiempo funcionaron como Dios quiso y en las personas que Él quiso. Recuerden, si viene un don espiritual, recuerden que Dios es espíritu, amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Vienen de parte de Él y los dio esos dones temporales. Pero también habla de los dones que se quedaron, hermanos, permanentes. Así como la ley fue dada a Moisés, hermanos, y la ley, los primeros 5 libros, el Pentateuco, nos hablan de la figura de lo que vendría en la persona de Jesucristo. Nos hablan del Evangelio mismo en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Desde ahí ya nos habla del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Díganmelo, por favor, hermanos. ¿Qué es el Evangelio? Predicamos el Evangelio. Estamos en una iglesia que predica el Evangelio. La gente necesita el Evangelio. Romanos 12 dice, no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 6. ¿Qué es el Evangelio? Amén. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas, la muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo. Esto necesita saber la gente, las buenas nuevas. En Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Salvo de qué? Del infierno, de esa condenación, de ese llorar y crujir de dientes que es ignorado por muchas personas diciendo el infierno es lo que estamos viviendo actualmente, es la delincuencia organizada, es la desintegración familiar, es los asesinatos, es los parricidios, matricidios, eso es el infierno, la droga, todo eso es el infierno. Eso no es ni la mínima parte de lo que la Biblia describe como el infierno, porque ahí en el infierno es el lloro y el crujir de dientes, en donde el gusano no muere, donde ese rico, aquel rico que ostentaba de todas sus cosas que tenía, aún sigue ahí clamando que alguien moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque está atormentado en esa llama de fuego. ¿Te has quemado alguna vez un dedo con un cerillo? ¿O con algo que estaba caliente y lo tocaste? ¿Te dolió? Multiplícalo por millones de veces ese dolor. Eternamente, eternamente, eternamente. Bendito Dios, hermanos, por la sangre de Cristo no vamos a ese lugar. En mayo del 96 yo me arrepentí de mis pecados y lo acepté en mi corazón. Y por gracia soy salvo de ese lugar de tormento. Yo no voy para allá, hermanos, y no por lo bueno, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? Por eso no alcanzamos a entender la magnitud de Juan 3:16. ¿Qué dice?
Gracias, hermanos. Juan no alcanzó para poder explicarlo, solamente resumió porque de tal manera. O sea, imagínate, de la manera más preciosa, de la manera más maravillosa, Dios envió a su Hijo unigénito para morir como el peor de los pecadores, ser humillado hasta la muerte y muerte de cruz, y de esa manera resucitar al tercer día con poder y gran gloria. Y ahora sí, más a todos, dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, hermanos. Así que Dios nos ha dado dones temporales, dones permanentes. Algunos se quedaron en la ley y toda la ley hablaba de Cristo, les decía. Génesis nos habla del Evangelio. En Génesis 1, versículo 2, dice la Biblia, todos nos sabemos el 1, ¿no? Díganlo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios cielos, y fíjense, dice los cielos, no dice el cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque hay 3 cielos, y en el tercer cielo está Él. Y allá vamos, hermanos. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí viene en el versículo 2 el Evangelio. Y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Y sabes cómo vive una persona sin Cristo Jesús? Dígalo. Desordenado, vacío y en tinieblas. Hasta que le alumbre la luz de Cristo. Aplica el versículo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en el Señor. Hermanos, así como en la ley dice, nos hablaba de Cristo, del Evangelio, llega el cumplimiento de la ley y dice la Biblia que el fin de la ley es Cristo. Así como los dones que se dieron en aquellos tiempos, llegó un momento en que esos ya cesaron. Antes tenían que sacrificar en el Antiguo Testamento animalitos acordes a sus capacidades económicas, porque si tenían para un corderito, órale, pero debe ser un cordero sin mancha, ¿sí? No tenías mucho dinero, bueno, una tortolita, y así, pero esa era una figura, un cuadro de lo que más adelante en el Nuevo Testamento, cumpliéndose la profecía de Isaías y de otros más, cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí el fin de la ley es Cristo, hermanos. Ya no hay más sacrificios, porque ya hubo un solo sacrificio único y perfecto. Amén. Y el Evangelio se complementa en sí mismo porque Cristo resucitó de entre los muertos. Sorbida es la muerte en victoria, hermanos. Y ascendió al tercer cielo. Allá, hermanos, tiene su trono. A la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Y ahora sí, le ha dado una responsabilidad a su iglesia. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es decir, cada creyente tiene la responsabilidad de hablarle a otro de Cristo. Y empieza la iglesia a avanzar. Y por eso la iglesia es muy importante. Y esos dones temporales, hermanos, varones, lean por favor 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, del 1 hasta el 10, por favor. Escuchemos. Adelante, varones. Sí, todos los varones. 1 Corintios 12, del 1 al 10. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extrañaba llevando como se os lleva a los hijos del mundo. Por lo tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama a la quema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús
a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Gracias. Hermanos, estamos hablando de la importancia de los dones que Dios nos dio. Dones espirituales, dones que dio en su tiempo a los que Él quiso, a los apóstoles, que ya no hay apóstoles, hermanos. Ya no hay apóstoles, ya no hay. Profecía, antes Dios hablaba de una manera muy directa, con voz audible, por medio de teofanías, apariciones. A Moisés, ¿se acuerdan cómo Dios se le apareció? En esa zarza, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo Dios le habló a Samuel? Y Samuel pensaba que era el sacerdote Elí. Y Dios le estaba hablando audiblemente. Cuando Cristo se bautizó y subió luego del agua, los cielos se abrieron y se oyó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo contentamiento. Y dice la Biblia ahí en esa porción que el Espíritu de Dios, ojo, descendía como paloma. No era una paloma, pero a alguien le ha dado la idea de ejemplificar al Espíritu Santo como con una paloma, pues, pero no necesariamente, hermanos. Dice que el Espíritu descendía como paloma. Alguien dice que el fruto prohibido que comió Adán era una manzana, por eso Eddie tiene su manzana aquí. No tienes, no es cierto, estoy bromeando, hijo. ¿Sí han visto? Que Héctor dicen que se le atoró el hueso y aquí está el hueso de la... No es cierto, hermanos. O sea, ¿y qué si fuera un melón? ¿Cómo andaríamos entonces? Imagínense. No, o sea, no dice cuál era el fruto, pero algunos dicen era la manzana. Hermanos, a veces nos dejamos guiar más por las tradiciones o lo que nos dicen. Es como cuando los ladrones que estaban a la derecha y a la izquierda dicen que se llamaban Dimas y Gestas. Bueno, posiblemente se llamaban Manolo o Rogelio, pero se llamaban de alguna manera. Pero no dice Dimas y Gestas. Y la tradición dice el ladrón bueno y el ladrón malo. ¿Cuándo has visto un ladrón bueno? Jamás. Ambos eran pecadores. Y hermanos, por eso es interesante ver los dones. Ahorita los varones leyeron los dones que son temporales. Ya no están, hermanos. Ya no hay apóstoles. Si alguien les dice, vengan a tal reunión porque está el apóstol Manolo y va a hacer milagros. El apóstol Manolo va a hacer sanidades. No hay apóstoles, hermanos. Actualmente la palabra apóstol significa enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Pero no hay apóstoles como en los tiempos del Señor, que ciertamente hacían milagros. Y no ellos, sino era el poder de Dios a través de ellos. Pero eso se acabó. Las profecías en donde Dios les hablaba audiblemente, ya no. Ahora Dios nos habla por medio de ¿qué, hermanos? Por medio de su palabra. Acuérdense, no añadas a sus palabras para que no seas reprendido y seas hallado mentiroso. Tenemos la palabra de Dios, hermanos. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando, ayúdeme hermano Rogelio, cuando los apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan, vieron esa visión, ¿verdad? Y la configuración, sí, así es. Dije configuración, transfiguración. Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Una para Moisés, una para Elías, uno para... ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hermanos, ellos pudieron dar testimonio de eso porque estuvieron ahí. Pero luego Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra en lugar
en medio de un lugar oscuro. Tenemos la palabra profética, la palabra de Dios. Dice Pedro, yo estuve ahí, tú no me lo cuentas, yo lo vi. Yo vi esa transfiguración, yo la vi, pero no me lo cuentas. Estuve ahí, pero ¿sabes qué? Hoy tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, hermanos. Ya no hay ese tipo de profecías. Hoy un profeta es aquel que transmite la verdad de Dios hacia las personas. Vamos, es un predicador, hermanos. Es un predicador. Si usted enseña la palabra de Dios, usted está compartiendo profecía en el contexto adecuado. No de que, bueno, ok, es que Dios ahorita me está revelando y me está diciendo que ahorita profetice que el hermano Rogelio se va a caer por las escaleras. Alguien lo avienta, por favor, para que se cumpla cuando vaya bajando. No es cierto, hermanos. Nada tiene que ver con la palabra del Señor. Cuando pasa algo de que, bueno, es que Dios me dijo, bueno, no es que Dios te dijo, es que Dios te está recordando lo que estamos estudiando en la palabra de Dios. Cuando Dios dice, es que Dios me puso en mi corazón perdonar al hermano. Claro, porque Él habla del perdón, tienes que perdonar. Pero no es algo nuevo. Y dice que la Biblia no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así de que, hermanos, los dones de sanidades, antes los había. Acuérdense de ese hombre que Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Eran milagros, fueron en los primeros años de la iglesia, para establecer precisamente el cristianismo y darle credibilidad al mensaje del evangelio en los tiempos del Señor Jesucristo. Iban y hacían milagros, sanidades, sanaban todas dolencias, hermanos, y traían los enfermos, como aquel hombre paralítico, pero era con un propósito específico. Hoy Dios sigue sanando, porque Él es Dios, y tú ni yo le vamos a decir lo que haga o no haga, pero Él tiene todo el poder para sanar, amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no malentiendas. Él es el Shaddai, del Todopoderoso. Pero ¿sabes qué? Esos tiempos ya no son los de ahorita. Ahorita Él sigue siendo el mismo porque Él no cambia. Pero Él puede hacer milagros. Si Él quiere sanar a una persona de cáncer, ¿lo puede hacer, hermanos? Lo puede hacer, bendito Dios. La única y gran diferencia es de que ahora le pedimos de acuerdo a su voluntad. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Cristo nos enseñó, hermanos, recuerden, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sí, hermanos, pídale al Señor. Pidámosle al Señor. Hay un problema de salud, pidámosle al Señor. Hay una necesidad, pidámosle al Señor. Para Él nada es imposible, hermanos. Absolutamente nada. Le puedes pedir confiadamente, Señor, si tú quieres. Si tú quieres. El pecado que a veces nos golpea en la vida, hermanos, ese pecado que es como un cáncer que nos carcome constantemente, ¿sabes quién tiene el único poder para quitarlo? Cristo. Cristo. Él lo puede hacer, nadie más. Acuérdense, ¿quién tiene poder para perdonar pecados? Solo Dios. Esos dones, hermanos, de sanidades, cuidado. Hay personas que dicen, va a haber una campaña de sanidades. Había hace algunos años, hermanos, no sé si te acuerdas, Héctor, o algunos de los que más o menos, había una persona de apellido Galván. ¿Cómo, hermano? Sí, sí. Hizo una serie de sanidades, ¿verdad? En varias partes, pero hubo aquí, sanó en el concepto de ellos. Ahora, quiero aclarar algo, no estoy buscando burlarme de alguien en particular. Estamos abriendo las Escrituras
y solo es una ilustración palpable porque esto fue conocido por muchas personas, en donde sanó paralíticos y otros más. Y es una forma muy peculiar, es casi de exigir, de reclamar a Dios. Y la pregunta es, ¿quiénes somos para exigirle a Dios y para reclamarle a Dios, hermanos? No somos nadie absolutamente. Acuérdate, Señor, si tú quieres lo puedes sanar. Si tú quieres puedes limpiarme. Si tú quieres. Y ese hombre hizo eso. Y por supuesto, hermanos, la finalidad tiene que ver con esto, con lo material. Tengamos cuidado. Se fue a Linares y a los mismos que hizo la sanidad supuesta, los mismos que estaban ahí, eran los mismos que estuvieron en Linares y ahí lo aprendieron las autoridades. Eran los mismos. Las autoridades lo aprendieron por charlatanería. Se prestan, hermanos, en el centro tú puedes ver cantidad de gente que no dudo que algunos tengan un problema de salud, pero hay muchos que son los reyes del espectáculo. ¿Sí sabían eso o no? Fingen una enfermedad y parece tan real, son buenos, pero no están enfermos, hermanos. Están enfermos de su pecado y necesitan de Cristo y hay que hablarles porque Cristo los ama. Pero tengamos mucho cuidado, esos dones temporales ya no. El hacer milagros, muy parecido. Las lenguas e interpretación de lenguas. Aquí lo acabamos de ver en 1 Corintios 12. A cada uno dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice, a uno les dio el dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía. Y luego más adelante nos habla también de las lenguas. Las lenguas, la interpretación de lenguas, por el tiempo que tenemos, pero creo que esto se establece como una base importante para la serie de temas que tienen que ver con la importancia de los dones que Dios nos ha dado. El don de lenguas, hermanos, también fue un don que sucedió en el tiempo de los apóstoles, en el libro de los Hechos, y sí, ahí hubo una maravilla de parte de Dios. Y los que estaban reunidos dice que se les repartieron lenguas repartidas como de fuego. Otra vez, ¿se han fijado que en algunos cuadros están las figuras de los apóstoles? Y todos tienen aquí arriba algo que es una flamita, ¿verdad? Una flamita. Pero la Biblia dice que se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, no precisamente un fuego, como de fuego. Hay cosas, hermanos, que los discípulos trataron de expresarlo en la forma en que Dios les reveló, por supuesto, pero acuérdense que eran tiempos diferentes, culturas diferentes, expresiones diferentes. ¿Cómo podía visualizar Juan en la isla de Patmos lo del libro de Apocalipsis, cuando decía que había a los hombres como si fueran grandes langostas? ¿Cómo podría Juan en aquellos tiempos ver un helicóptero? Imagínense, cosas interesantes. Pero bueno, las lenguas, hermanos, significa, en aquellos tiempos sí hubo ese milagro de parte de Dios, porque estaban reunidos, había de partos medios, de Capadocia, de varios lugares, había varias personas de varios lugares, y empezaron a hablar en el idioma de la otra persona, glosolalia. Lengua significa glosolalia, quiere decir que es algo entendible, porque cada uno les oía hablar en su propio, así lo dice la Biblia, cada uno les oía hablar en su propio idioma, ¿sí? Ahí en 1 Corintios capítulo 14, ahí tenemos una preciosa descripción de lo que estamos hablando, pero la relevancia que tiene y que esos dones ya no están vigentes como en el libro de los Hechos. Es más, la Biblia dice que si las lenguas son idiomas, es como, lo pongo así rápido como un ejemplo. ¿Alguien sabe hablar inglés? Algunos, ¿verdad que sí? ¿Alguien sabe hablar alemán? ¿Alguien sabe hablar ruso? ¿Quién sabe hablar ruso? Ok, imaginen ustedes que Eddie habla ruso
Y viene Eddie y nos empieza a predicar la palabra de Dios en ruso. ¿Qué va a entender, hermana Poli? Los de antes de las iglesias, los sacerdotes en las iglesias, dice mi mamá, y aquí está, predicaban en latín. ¿Qué entendían del latín? Mi mamá llegó a 3er año de primaria, por favor. Y ellos abrían las escrituras y predicaban en latín. Y lo único que le entendían ellos eran los regaños, eso sí. Los regaños sí los entendían. Hermano Rogelio, que fue monaguillo, también. Lo digo pues mi amigo, o sea, él sabe. Hermanos, si Eddie viene y nos habla en ruso, ¿quién le va a entender? Entonces dice la Biblia, si alguno habla en lenguas por orden, ¿sí? Dice por orden, y no les permitió a la mujer, además lo dice, eso lo vamos a ver más adelante, pero dice, si hay alguien así, es necesario que haya alguien que le interprete. Si no hay alguien que le interprete, ¿qué le vamos a decir a Eddie? Siéntate mejor, Eddie, porque no me estás edificando. No te estoy entendiendo absolutamente nada. Hermanos, nomás quiero dejarles este pensamiento y cerramos. Romanos 12, y ahí cerramos para que terminando vamos a darle gracias a Dios y tocar el timbre. En Romanos capítulo 12 nos da la lista de los dones que son permanentes, los vamos a ir desglosando poco a poco, pero quédese con el pensamiento de Dios en esta mañana, en este versículo que usted conoce, cuando dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, noten ustedes, ahora hay un sacrificio de nosotros para con Dios. Un sacrificio de olor grato al Señor, hermanos. Un sacrificio de labios que honren y glorifiquen su nombre. Un sacrificio que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Número 1, vivo. Porque creo que fue hermano Pascual que dijo, alabamos a un Dios vivo, hermanos. No es un Dios muerto. Es un Dios todopoderoso, no se quedó en la cruz, sino que resucitó de la tumba, hermanos. Tenemos un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Por eso debe de ser un sacrificio vivo. Amén, hermanos. Pero también debe de ser un sacrificio santo y agradable a Dios. Si no son esas formas, yo te invito a que te detengas un momento, que nos detengamos un momento y doblemos rodillas al Señor para decirle, ayúdame, perdóname. Como aquel leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y hay veces que nosotros nos ha pegado tanto el pecado que tenemos que voltear a ver al Señor como ese leproso, que se le caían a pedazos, olía mal, se estaba pudriendo. Y a veces el pecado nos está golpeando tanto. Nos movemos, hermanos, y nos hundimos más en el lodo cenagoso de la desesperación. Doy un paso y empiezo a hundirme más y más. Ese pecado es un cáncer. Y tenemos que ver al Señor como ese hombre leproso y decirle, Señor, si quieres, por favor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabes cuál es la respuesta del Señor? Tú que eres hijo e hija del Señor, la respuesta es esta: sí, quiero, sé limpio. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque estamos en este lugar, porque eres bueno,
porque tú eres el Dios de las oportunidades, porque tú no eres como muchos de nosotros que juzgamos y sentenciamos a la misma vez. Eres un Dios que nos permite de alguna forma escuchar tu palabra y dejar que tu Santo Espíritu penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y entender que estamos muchas veces mal delante de ti, Padre. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice el salmista. Líbrame de los que me son ocultos. Padre Santo, estamos hablando de un tema muy importante, que son los dones que tú nos has dado, Padre. Pero con vergüenza te puedo decir que muchas veces no le damos importancia. Y por esa razón nuestras vidas no están siendo edificadas, Señor. Porque estamos más apegados a lo que nos dice el sistema, el mundo, y no tu palabra. Perdónanos, Señor. Como dice el salmista, límpiame más y más de mi maldad. Ayúdanos porque necesitamos de ti. Te ruego que en esta invitación tu Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de los oyentes. Así como estamos, hermanos, con los rostros inclinados y orando al que todo lo puede, habrá alguien en esta mañana que diga, hermano Manolo, como aquel leproso, yo necesito la ayuda de Dios. Necesito salir limpio de este lugar. Ore por mí, por favor. Levanta tu mano. Amén. 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 Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Pero aquel corazón que está duro y orgulloso como aquel publicano, el fariseo, recuerden esa historia. Uno de pie, orando consigo mismo. Señor, te doy gracias porque yo ofrendo, yo diezmo, y yo no soy como este. Y el otro solamente se dignaba de decir, sé propicio a mi pecador. Uno de ellos regresó justificado, el otro no. ¿Cuál eres tú, hermano? ¿Habrá alguien más que diga, hermano, ora por mí porque creo que la oración del justo puede mucho? ¿Habrá alguien más? Señor, gracias por tu palabra y gracias por los que levantaron su mano. Gracias por los que están teniendo una guerra interior en donde solamente tú, Padre eterno, que conoces y pesas los corazones en balanza y nos dices que a veces nos falta mucho. Gracias porque eres el único que nos entiende y nos puedes ayudar, y por eso estamos clamando a ti que conforme a tu voluntad nos ayudes a seguir adelante y que quites de nosotros, Padre eterno, ese pecado que nos está afectando. Que podamos nosotros despojarnos de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera preciosa, Señor. Ayúdanos, Padre. Creemos en el perdón que tú nos das. Lo creemos, Señor. Por eso te pedimos, por favor, que nos ayudes y nos perdones conforme a tu voluntad, Señor. Y gracias una vez más por tu palabra. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Dales victoria en tu nombre, Señor. Que puedan seguir adelante. Que puedan seguir dando pasos de fe. Pero solamente por tu gracia y por tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Podemos tocar el timbre si son tan amables?